Hola, mi nombre es Eloisa del Río, soy pediatra de atención primaria y trabajo en un centro de salud en Sanlúcar de Barrameda. Estoy aquí para comentaros a vosotros, los papás que estéis visionando este proyecto tan bonito de Escuela de Padres, sobre temas de señales de alerta o indicadores tempranos en TEA o trastornos del espectro de autismo. En primer lugar, quiero agradecer y felicitar a mis compañeras que han tenido la iniciativa tan bonita de consolidar este proyecto de Escuela de Padres y, como no, y también agradecer la colaboración al Colegio Médico. Y bueno, entrando en el tema, yo creo, me voy a dirigir siempre a niños con TEA o a personas con TEA, y estoy hablando de trastornos del espectro de autismo. Y digo siempre que al autismo no tenemos que mirarlo con miedo, sino más bien planteárnoslo como un reto. Sin duda, el reto más importante que te pone la vida es ser padre. Si además sois padres de niños con TEA, os convierte en padres especiales y luchadores. Y tenéis que serlo por y para ellos. Y tenéis que empezar desde el minuto cero. ¿Por qué? Porque el TEA está presente, o los síntomas del TEA están presentes desde el mismo momento de nacimiento. Es cierto que la sintomatología del TEA va a aparecer o se va a hacer más evidente en distintas edades y difieren de unos individuos a otros. Por eso radica una de las dificultades del problema de diagnóstico. El trastorno del espectro de autismo va a estar enmarcado dentro de los trastornos del neurodesarrollo. Esto es de los últimos estudios y actualizaciones, porque en medicina podemos tener muchas pruebas médicas para diagnosticar otras entidades, pero no tenemos una prueba médica categórica, inmediata, que con el resultado podamos decir este niño tiene TEA o no lo tiene. Ejemplo, si un niño se hace una contusión o un traumatismo óseo, con una radiografía sabremos si tiene un hueso o no hueso fracturado. El diagnóstico de TEA, en el caso que nos ocupa, lo tenemos más difícil porque no disponemos de pruebas médicas concretas para diagnosticar con certeza en el momento. Tenemos que basarnos en una observación de criterios clínicos que están debidamente recogidos, actualizados y unificados en índices internacionales avalados por sociedades científicas y médicas. Debo definir, antes que seguir, cómo entenderíamos que podemos considerar personas con trastorno de espectro de autismo. Para definir, tengo que comentaros que se habla de espectro de autismo en este trastorno porque encontramos una gran variabilidad de manifestaciones clínicas en las distintas edades y en las distintas personas que lo presentan. Pero todas ellas tienen en común que hay una serie de déficits y limitaciones en el área de la comunicación y el lenguaje, en el área de la sociabilidad o de las interacciones con los demás, lo que es las habilidades sociales, y de la misma manera presentan unos patrones de conducta repetitivos con una limitación muy marcada de actividades y de intereses. Es un trastorno puesto que esto lo vamos a ir evaluando, como he dicho antes, con observación de criterios clínicos a lo largo de todo el tiempo de vida del individuo, y lógicamente infiere una influencia en la vida del niño y en el de la propia familia. Por ello, creo que una intervención temprana, precoz, y ponerse a trabajar en tratamiento de apoyo en las áreas más deficitarias con estos niños es de crucial importancia, porque tenemos el deber, los padres y los que nos dedicamos a la salud de nuestros pacientes, a sacar lo mejor de cada niño. Como os he dicho, los síntomas del TEA van a estar presentes desde el mismo momento del nacimiento, pero la máxima evidencia de presentarse va a diferir en el momento o edad de un niño a otro. Y aproximadamente a los 36 meses, es decir, 3 años, ya tenemos el 85% de niños con diagnóstico de alta sospecha de TEA. ¿Por qué? Porque intervienen aquí profesionales de la educación, como pueden ser monitores en guardería y la entrada de los niños en el ámbito escolar, donde los profesores también tienen un papel importante. Pero antes nos toca a los padres y a los pediatras.
Entonces voy a enumerar una serie de los primeros síntomas evidentes antes de los 12 meses, que van a ser indicadores tempranos de sospecha de TEA. Tenemos un bebé en las primeras visitas de control de niños sanos que nos lo presentan los papás y debemos intentar buscar su mirada, que el niño cruce o mantenga ojo a ojo, mirada del bebé con el padre, con el progenitor o con el pediatra. Esto lo consiguen sobre el mes y medio. En segundo lugar, que aparezca a los 2 meses la sonrisa social, no la mueca de sonrisa y bienestar, primera, sino sonrisa social. Con una interacción el niño ya te responde con una sonrisa a un estímulo o a una aparición de la cara de la madre. Sobre los 3-4 meses el niño empieza con balbuceos, con sonidos guturales, el típico ajos. Esto no lo hacen los niños que presentan síntomas de autismo. Seguimos observando en las distintas visitas periódicas sobre los 4 o 5 meses que el bebé no responde. Primero, no fija la mirada. Buscad la mirada siempre, lo primero, en la exploración de niños con sospecha. Y cuando no la encontréis, hacemos los demás hitos de exploración. No responde a juegos simples de manipulación de sonajero o tapar la carita con una sábana y aparecer, el niño reacciona, o hacer gestos con los 5 deditos de la mano cantando, acompañando de canción. Sobre los 5 o 6 meses tampoco muestra el niño anticipación cuando se acerca a la mamá para cogerlo. Igualmente, cuando estando en brazos de la madre lo coge otra persona que no es habitual en su entorno, son niños que no extrañan a alguien que no conocen. Y finalmente, antes de los 10-12 meses, ni tienen inicio de prelenguaje o presonidos de monosílabos, ni hacen gestos con la mano como lenguaje simple comunicativo, el decir adiós cuando se van de una estancia. Y como veis, antes de que el niño cumpla los 12 meses, el añito, ya tenemos pistas sobre los que tenemos que ir sospechando y explorando. Además de lo que he dicho hasta ahora, es muy importante que a estos niños que no reconocen su nombre y ya a partir de los 7 meses lo deben hacer, se les haga un despistaje, un screening o una valoración por el especialista otorrino. Así como se les pregunte en las visitas periódicas al pediatra o les refiráis a vuestros pediatras cómo tienen el ritmo del sueño, los trastornos exagerados de sueño con muchísimas interrupciones de fase y también las rabietas. Son niños con rabietas muy intensas y son muy difíciles de consolar. Esto se debe todo a una disregulación temperamental que tienen los niños con TEA. Bien, papás, y ya tenemos al bebé con 12 meses. Cuando vamos a explorar, os tenéis que observar en vuestro hijo de 1 añito que sigue sin sosteneros la mirada, no fija la mirada. Y cuando os mira, no mira a vuestros ojos, mira a la periferia, o arriba, o abajo, o a la barbilla, o a las orejas, pero no os mira a los ojos directamente. Otra señal es que tampoco parecen que reconozcan su nombre, no atienden cuando se les llama. Igualmente, les falta iniciativa. Ellos no te señalan con el dedo, no tienen conseguido lo que se llama lenguaje protodeclarativo, pedir algo señalándolo, sino que tiran del adulto o piden y llevan al adulto allí a lo que quieren o necesitan. Otra signo que tenemos que observar es la exagerada respuesta a la estimulación de sonidos habituales. El niño suele hacer el gesto de taparse los oídos y son sonidos cotidianos. No soporta bien el estímulo sonoro. Y tampoco mira dónde se le señala o a dónde le dirigimos o con lo que le llamemos la atención. Parecen niños distraídos, parecen niños sordos, pero ya hemos descartado que tengan algún déficit sensorial. Siguiendo con la exploración y la observación de vuestros hijos que ya tienen 14, 15, 18 meses,
vamos a seguir teniendo señales de las que ya he nombrado. No sostienen la mirada, no señalan con el dedo cuando quieren, tienen dificultades para seguir a la mirada a lo que se les señala, tienen un retraso del desarrollo habitual del lenguaje. En la edad de añito y medio tienen que tener ya monosílabos sobre 10, 12 palabras aislados o frases cortas de 2 palabras. Falta en mucho ese lenguaje, también falta el juego simbólico. Ellos no son capaces ni de compartir ni de imitar, pues dar de comer a las muñecas, comer o hacer ellos la comidita, el simple hecho de limpiar o jugar con un tren o con un cochecito adecuadamente. Se fijan en alguna de las piezas y juegan con la rueda o las van ordenando de determinada forma en un espacio. En este tiempo, en esta edad, ya tenemos que haber consultado con nuestros pediatras y nosotros tenemos unas herramientas de screening que no son para diagnósticos diferenciales ni para confirmar diagnósticos, pero sí nos dan alta sospecha. Los test de MCHAT. Lo hacemos en las consultas, que constan de una serie de ítems o preguntas, entrevistas a los padres y otra parte de observación del mismo profesional al niño en consulta. Con este test nos hemos ayudado en numerosas ocasiones y sigue siendo un arma muy importante para derivar lo más precoz posible a estos niños con sospecha a la unidad de atención infantil temprana y a su vez a los centros de atención infantil temprana. Decía que en esta edad de los 18 meses, añito y medio, hasta los 2 años, estos niños tienen lenguaje, pero a lo mejor es poco fluido y poco comunicativo, y pueden ser, cuando aparezcan las ecolalias, que significan una repetición de la última palabra de una frase que han oído, y lo repiten en modo automático sin significado. Ejemplo: papá se va en el coche, y ellos lo dicen: papá, coche, 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 coche. Otro señal que aparece son los movimientos en aleteo o movimientos de extremidades, las manitas normalmente, como que se llaman estereotipias. Estos simplemente denotan que el niño está excitado y el niño está contento, alegre o simplemente estresado y nervioso. Falta en este tiempo lo que ya podemos observar en los pacientes, que es la intención comunicativa. El niño no presenta iniciativa, de él no parte querer compartir, comunicar, llamarte. Son niños que solos están bien, o a lo mejor acompañados en el parque se acercan además niños y también están bien. Y tenemos niños que estamos alrededor de los 2 años que sí presentan, la mayoría, un retraso del desarrollo del lenguaje, o bien un lenguaje pobre, y además con las ecolalias. Es típico, aunque quizás de más edad. Hasta ahora hemos tenido ya bastantes señales, creo, sobre nuestros hijos y estamos cumpliendo los 2 años. Es momento de que los pediatras, aparte de que estoy segura que lo están revisando con vosotros desde mucho antes, estemos en disposición de haber diagnosticado o aproximado el diagnóstico, y tenemos una herramienta en consulta que aplicamos sin duda y en repetidas ocasiones. Bueno, papás y mamás, creo que hasta aquí os he dado los indicadores tempranos que podemos observar para sospechar niños con TEA. Bueno, hasta aquí mi intervención y muchas gracias por vuestra atención.